Jueces, capítulo 6, versículo 7. Hoy vamos a ver un tema que se llama: si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Es una pregunta. Jueces capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hagamos de hecho de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17 nos enseña eso. Entonces vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Jueces capítulo 6, versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. Gracias a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Ese es el tema de hoy. Y nos damos cuenta que Israel en ese tiempo, vemos en esta escritura que se había metido en un aprieto. Tenía un gran problema, tanto que tenía a los filisteos, los madianitas, los amorreos y todos aquellos que habían entrado como plaga de langostas y habían acabado con lo que estos tenían, con Israel. Todo lo que tenían se lo quitaban, se lo robaban. Y como langostas era demasiada gente, y les habían robado todo y habían huido. Pero notamos que estos enemigos, dice aquí que no pudieron hacer estas cosas en contra de Israel hasta que primero Israel se apartó de Dios. Y siempre cuando nos metemos en un aprieto, cuando nos metemos en un problema, es cuando nos alejamos de Dios. Siempre. Es lo que tenemos que empezar a notar, porque el diablo no puede poner su pie en usted para causarle daño hasta que primero usted se haya apartado de Dios. Siempre es lo que pasa. Mientras Dios esté con usted, Él lo protege, pero cuando usted se aparta de Dios, entonces el diablo entra en la escena, ¿verdad? A veces no sabemos, a veces pensamos que porque nos congregamos, pensamos que estamos cerca de Dios, pero déjeme decirle, hermano, a veces nos llegamos a apartar, porque aunque estemos aquí en este lugar, podemos estar durmiendo en este lugar, podemos estar en otro lugar, aunque nuestro cuerpo esté aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Entonces, realmente pensamos que estamos con Dios cuando nos congregamos, pero a veces nuestra mente está en otro lugar, nuestra atención está en otro lugar. Entonces nos apartamos, nos vamos apartando. Por eso dice el profeta de Dios: revise bien cuando algo sucede y examine para ver si en verdad usted está en la fe o no. Vea si usted está en su lugar debido con Dios. Porque nos damos cuenta que antes de este relato que estamos leyendo, Israel también tenía un aprieto, y se acuerdan de una mujer que se llamó Débora, una profetisa. Dios le dijo que le dijera a, ¿cómo se llamaba el varón al cual Dios usó? Barak. Niños, ¿no se acuerdan?
Ese fue el gran guerrero que hizo lo que la profetisa dijo. Pero tan pronto como salieron de ese problema, ¿saben qué hizo Israel? Regresaron una vez más a la zanja. Regresaron una vez más a apartarse de Dios, a adorar ídolos, a no hacer caso a la voz de Dios. Y ese es el cuadro perfecto de la iglesia en el día de hoy, ¿verdad? Porque usualmente uno cuando tiene problemas es cuando busca de Dios, ¿verdad? Pero uno se empieza a apartar, todo va bien y se empieza a apartar y apartar y apartar, y poco a poco, cuando uno se da cuenta, ya no está Dios. Le ponemos más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Sabemos que Dios, ¿dónde podemos encontrar a Dios? En su palabra, ¿verdad? Entonces, ellos habían estado jugando a la iglesita, ¿verdad? Ellos estaban jugando Israel. Tan pronto como salieron de un enredo, Dios los libró, y luego en vez de continuar bien y verdaderamente servir a Dios, viendo su mano poderosa, ellos nuevamente se enlazaron con las cosas del mundo, y por eso el tiempo había llegado cuando Dios mandó hacer un alto. Y así siempre tiene que ser. A veces, cuando uno se va apartando, Dios permite muchas cosas y hasta permite enfermedades, ¿verdad? Permite problemas, permite escasez, permite tantas cosas que llegan a suceder porque Dios nos quiere atraer a Él. Y solamente así es como a veces la gente se acerca a Dios. Pero nos damos cuenta que estos madianitas y los amorreos, ¿verdad? Habían venido y habían acabado con todo ese país de Israel. Y el enemigo los había desafiado, imagínense. De pronto ellos empezaban a sembrar y cuando cosechaban, ellos venían y les quitaban todo, les quitaban el trigo, les quitaban todo. Y ellos no podían ni comer nada de eso. Les quitaban el ganado, les quitaban todo lo que ellos trabajaban, ¿verdad? Entonces en este momento nos encontramos a Gedeón, que de pronto está sacudiendo el trigo, tal vez en una piedra, ¿verdad? Para guardarlo, para esconderlo de los madianitas que venían hacia ellos. Y él lo estaba haciendo temeroso. Pero se necesitaba algo para enfrentar ese desafío, y lo que necesitaba el pueblo de Israel era la palabra de Dios. Es lo que necesitaba y es lo que necesitamos nosotros para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier enfermedad, para vencer cualquier cosa que venga hacia nosotros, la palabra de Dios. Y la gente no busca la palabra de Dios, la gente busca el dinero, a lo mejor, ¿no? El dinero me puede ayudar, mis amigos me pueden ayudar, mis familiares me pueden ayudar, pero déjame decirle, cuando llega la hora de la muerte, ellos no le pueden ayudar, ni el dinero le puede ayudar. Con todo el mejor hospital en el cual se encuentre, ¿verdad? Siempre va a necesitar de Dios, y usualmente la gente cuando se está muriendo busca de Dios, pero cuando está todo bien no busca de Dios. Entonces, ese es el cuadro perfecto de la iglesia el día de hoy. Gedeón estaba atemorizado, estaba ya, ¿verdad? Y estaba juntando el trigo y lo estaba sacudiendo para guardarlo, y de pronto vemos que se aparece un profeta de Dios. Vamos a seguir leyendo del 6, versículo 7, ahí donde estamos, dice, y cuando, desde el 6:1 para que veamos lo que pasó con Israel, porque vamos a observarlo bien. 6:1, jueces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Porque se apartaron de Dios, se apartaron de sus mandamientos. Cuando uno se aparta de Dios, hermano, déjeme decirle de verdad, aunque de verdad mi trabajo de albañil va a encontrar. La mano de Dios de verdad es tremenda, ¿no? Entonces, aquí dice en el 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Imagínense, Israel, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando clamaron, ¿verdad?
Dice en el 6, de este modo, en el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense de pronto que venga un profeta de Dios. Bueno, el ángel de Jehová dice aquí, dice, y que le dijo, Jehová está contigo, pero él estaba temeroso, hermano. De hecho, él estaba con miedo y estaba tratando de esconder el alimento. ¿Se dan cuenta? Este hombre era un hombre instruido, este hombre era un hombre creyente, porque vean la respuesta de este hombre que le dice, 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Qué tremenda pregunta le hace, ¿verdad? Si Dios está conmigo, si yo soy un cristiano, entonces ¿por qué estoy enfermo? Entonces, ¿por qué no tengo trabajo? Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pecar? ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que podríamos traerlo hasta el día de hoy y decir, ¿qué pasa? Si yo soy un cristiano, si Dios está conmigo, ¿por qué todo esto? Entonces es cuando tenemos que examinar nuestro caminar con Dios y tenemos que ver que algo está mal. Porque el diablo no puede poner su mano o su pie sobre usted sin que usted antes haya alejado de Dios. Es la verdad, hermano. Y a veces uno piensa que la señal para ser un cristiano es congregarse en tal iglesia, ¿verdad? Traer una playera que diga soy cristiano. O traer el pececito en el carro y dice, él es cristiano. ¿Esa es la señal? No es. Esa no es la señal que Jesús habló, ¿verdad? Pero hoy lo confundimos. Hoy pensamos que eso es ser un cristiano. Hoy confundimos las cosas. La iglesia ha manufacturado todo, ha cambiado la palabra. La gente ya no cree en milagros. ¿Se dan cuenta? La gente ya no cree en el nuevo nacimiento. La gente ya no predica el bautismo del Espíritu Santo. Hoy eso ya es anticuado. Hoy mucha gente dice, no, es que la palabra y mucha palabra. Prefieren alabanza, ¿no? 2 horas de alabanza y 1 hora de palabra, y en la palabra se están durmiendo. Pero en la alabanza están brincando, están gritando. ¿Se dan cuenta? Hoy le ha puesto más importancia a las cosas que no tienen la mayor importancia, como la palabra de Dios. Vamos a leer ahí donde estamos. Vamos a nada más a terminar ese versículo y vamos a otro versículo más. En el 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde están, hermano? Cuando dijo el Señor en Juan 14, versículo 12, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Y aún mayores que esta las hará, y no podemos hacer nada que lo quiso el Señor. ¿Dónde está esa iglesia poderosa en la cual hay milagros? Esa iglesia que realmente no le importa el mundo, que no le importa lo que le digan, si se burlan, que están orando en la calle. ¿Dónde está esa iglesia? No han hecho las obras de Jesús. La iglesia está muriendo, hay más enfermedades. ¿Cuántos cristianos con cáncer? ¿Cuántos cristianos con diabetes? ¿Cuántos cristianos de esa manera? ¿Dónde están sus maravillas si Dios está en la iglesia, hermano? ¿Qué es entonces? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Es lo que dijo este hombre, ¿no? Y era correcto lo que él estaba hablando. ¿Dónde están sus milagros?
Si Dios está con nosotros, ¿qué pasa con nosotros entonces? Algo anda mal en la paz. Gedeón, fíjense, era un hombre instruido. No solamente dijo, amén, lo recibo, como hoy vemos que nos dicen una palabra y todos, amén, lo recibo. ¿Se dan cuenta? Viene la gente y dice, yo te profetizo y te profetizan buenas cosas. Porque los profetas de hoy profetizan puras buenas cosas. Si nos damos cuenta, había un hombre también que se llamaba Micaías, hijo de Imla, y este hombre es el que profetizaba, era el profeta de esa hora, y entonces cuando el rey Acab con este Josafat se unieron y iban a pelear, ¿verdad?, por la tierra, entonces de pronto fueron con todos los profetas, y eran 400, no sé cuántos eran, no sé si se acuerdan los que leen la Biblia, ¿cuántos eran, hermanos? ¿Ni uno? Para las matemáticas, ¿no? Y entonces empezaron a profetizar y cosas buenas, tendrán éxito, todo saldrá bien, esa tierra les pertenece, hasta se hizo unos cuernos, ¿verdad? Este hombre, no me acuerdo su nombre, y digo, con estos cuernos así acornearás a aquellos, ¿no? A los asirios, y entonces todos profetizaron bien, y dice Josafat, ¿no? Era un poco más espiritual que acá, dijo, no tendrás otros profetas, se me hace raro todos profetizando buenas cosas, así como hoy profetizan, todo México para Cristo, todo para Cristo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que había un profeta en el cual no concordaba con esos profetas, y era Micaías, y él dijo que veía a Israel sin pastor, ¿verdad? Y que que él concordaba con la profecía de otro profeta que se llamaba Elías. Entonces nos damos cuenta que lo que dijo Micaías se cumplió, aunque a él lo bofetearon, lo metieron a la cárcel, lo tuvieron con pan y agua, ¿verdad? Hasta que se cumplió esa profecía y mataron a este rey, a Josafat, y después acá. ¿Se dan cuenta? Entonces hoy ha cambiado la situación, pero ¿dónde está ese Dios de los milagros? Si Dios está con la iglesia, fíjense, si Dios está con la iglesia metodista, ¿por qué es que todas sus mujeres todavía andan con cabellos cortos cuando la Biblia enseña otra cosa? Pero eso no se predica. Si Dios está con la iglesia bautista, ¿por qué el pastor todavía fuma cigarro? Porque, no sé si ustedes sabían, pero algunos de ellos fuman y les permiten eso. ¿Por qué todavía niegan el poder para sanar a los enfermos y para levantar a los muertos y para hablar en lenguas? Y para interpretar las lenguas y los dones de profecía, lo niegan, si Dios está con la iglesia. ¿Por qué siguen negando estas cosas si el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios? Si el Dios del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, todavía Él es Dios, y los pentecostales dicen que es el mismo Dios, ¿por qué no derriban ellos mismos sus paredes, sus divisiones? Y todavía muchos de ellos, cuando tú ya no te congregas con ellos, ¿saben qué hacen? Te excomulgan y le dicen a sus ovejas, no les hables a ellos porque tienen demonios. Y ellos mismos crean una barrera. Si es el mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre era un hombre instruido y este hombre, ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Probó si era de parte de Dios. Y él dijo, déjame traer una ofrenda a ti. Y le trajo una ofrenda y entonces puso las cosas que trajo ahí sobre una piedra. ¿Y saben qué hizo el ángel de Jehová? Era Dios mismo. Se había creado un cuerpo y venía, así como se le apareció a Abraham, era Dios ahí en esa persona. Y dice que traía un báculo y con ese báculo tocó la ofrenda y se consumió y subió luna hacia arriba. Era el mismo Dios de Elías, ¿se dan cuenta? Elías también clamó a Dios y el fuego vino y consumió la ofrenda. ¿Se dan cuenta que este hombre sí era un hombre instruido? No se dejaba hallar por una emoción. Es que Dios me habló y me dijo esto. Es que sentí un escalofrío y creo que era Dios. Hoy la gente quiere tener sensaciones y ha cambiado las sensaciones por la palabra de Dios. Por eso no creen en la palabra de Dios, pero sí creen las sensaciones, sí creen las señales y los milagros. Es lo que busca la gente. ¿Se dan cuenta? Por eso hoy tenemos tantas barreras,
tantas divisiones, pero Gedeón lo probó, le llevó el sacrificio y Dios lo consumió con su cayado. Y lo único que usted tiene que hacer para ver milagros hoy, ¿qué sería, hermano? Para ver las maravillas de Dios. Si usted desea ver milagros de Dios, dice el profeta de Dios, aparte toda duda. Porque usted si duda, no va a haber milagros. Cuando uno duda es porque no cree. Y la gente hoy duda de la palabra de Dios. Porque ahorita que acabo de mencionar eso del pelo de las mujeres, cualquiera diría, a ver, enséñame la escritura, ¿sí o no? Y la hay, hermano. Pero no se las voy a enseñar. Porque eso ya no es fe. ¿Verdad? Entonces, lo único que tienen que hacer para ver milagros hoy, si usted desea ver milagros hoy, es apartar toda duda. Ponga a un lado todos sus credos y todas sus cosas denominacionales y ahí estará el Hijo de Dios brillando, ¿verdad? Ahí estará Dios manifestándose. Y ellos se les dio una condición al pueblo de Israel a través de Gedeón. Había una condición. Antes de que ellos pudieran ver o que pudieran contemplar las maravillas de Dios, había una condición con la que tenían que cumplir. Antes de ver el poder de las maravillas de Dios, tenían que creer, es lo que tenían que hacer, porque ellos ya se habían alejado de Dios, ya no creían en Dios, solamente renegaban de Dios y le reclamaban a Dios, ¿por qué permites si a ellos los sacaste de Egipto con mano poderosa y aquí nos tienen todos ellos rodeados y nos roban y nos quitan nuestro sustento? Y a veces uno está reclamando a Dios, y cuando uno reclama y cuando uno se queda y se debilita la fe también, no le ayuda para nada. Si se queda, debilita la fe. La poca fe que tenga, imagínense. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7. San Juan, capítulo 15. Versículo 7. ¿15, 7? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está el cambio de ese cristiano? Porque de verdad, hermanos, hoy vemos tantos cristianos y ya es normal decir groserías entre cristianos, ya es normal. ¿Dónde está ese cambio, hermano? ¿Dónde está ese cambio de vocabulario? Pastores albureando. Pastores tomándose su cerveza. ¿Dónde están sus maravillas? Ya lo tenemos, 15, 7. Dice la Biblia así, dice el Señor Jesucristo, dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, es permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Entonces pedid. Pero no permanecemos en Él. ¿Cuánto tiempo permanecemos en Él? Un mes, 2 meses y después nos vamos al mundo y después nos regresamos otra vez. Y queremos que Dios todavía nos conceda lo que queremos. El pueblo de Israel no permaneció en el Señor. Ellos se alejaron y 7 años pagaron las consecuencias. 7 años trabajando para que los robaran y padeciendo. Ellos tenían una condición, tenían que creer y tenían que hacer caso a lo que les dijo el profeta, porque ellos no podían solamente creer así y ya, pero tenían que accionar también lo que se les dijo. Tenían que creer y obedecer a la palabra del profeta, pero la gente hoy no quiere obedecer a la palabra que está aquí a través de los profetas y los apóstoles. Ellos no quieren obedecer, pero si quieren los milagros, si quieren ver las maravillas de Dios, pero usted no las va a ver si usted no obedece y si usted no cree, porque para obedecer necesita creer.
Por eso dijo aquí, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, todas las maravillas, todos los milagros, dice, y os será hecho. Pero no hay otro sistema. Dios necesita que usted le crea, no hay otro sistema. Mucha gente dice, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Tiene que creer que sí, hermano. Si usted no cree, nunca va a suceder nada. No es una varita mágica que va a venir y se lo va a quitar de la noche a la mañana. Pero si usted empieza a creer, empieza a oír la palabra y a través de oír viene la fe. Oír la palabra y entonces empieza a tener fe aquí y se va a la duda, entonces usted va a creer. Es como este hombre, Noé, antes de que él se pusiera a trabajar, tuvo que creer, ¿no? Para ponerse a trabajar. Porque Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer llover. Nunca, dice la Biblia, que nunca había caído agua del cielo, nunca. La ciencia de ese tiempo estaba más adelantada que nuestra ciencia. ¿Ustedes sabían? Nosotros ni siquiera podemos construir una pirámide como la que se construyó en ese tiempo. Nosotros ni siquiera podemos hacer eso que hacían, ese embalsamamiento de las momias. ¿Ustedes saben? Ni siquiera nosotros tenemos algo líquido que pueda mantener las vetas que usaban en buen estado. No se puede, hermano. Es más, la maquinaria que tenemos nosotros ni siquiera pudiera cargar la piedra, una piedra de la pirámide que está en Egipto. No pudiéramos, no se puede con la tecnología que tenemos. Ahora imagínense, de pronto viene un hombre, Noé, le dice, va a llover, va a caer agua del cielo. Dice la Biblia que nunca había llovido, que salió un vapor debajo de la tierra. Y ese es el que regaba las plantas. Pero nunca había llovido. Y ellos podían demostrarle a Noé, que nunca podía llover. Que nunca, no había nada de agua en el cielo. Entonces, Dios le dijo que iba a llover y él al otro día que le dijeron, ¿qué hizo? Se empezó a preparar, ¿sí o no? Agarró el martillo, nada más de que sí, Dios me dijo. Ahí la otra semana nos preparamos. Al otro día, él ya tenía el martillo en la mano y estaba trabajando, construyendo un arca y se aventó 120 años. Creyó ese hombre. Y nosotros pedimos algo hoy y esperamos a que hoy o mañana o en una semana suceda. Y como no sucedió, no, ya no creo nada. Porque eso no es fe, hermano. Se ha manufacturado la fe hoy. Lo único que usted tiene que hacer para ver milagros hoy, si usted desea ver los milagros de Dios, si usted desea ver las maravillas, es apartar la duda. No dudar. ¿Verdad? Esa es la condición. Que pudieran creer para contemplar las maravillas de Dios y tenían que obedecer a lo que decía el profeta de Dios. Esa es la condición para ver las maravillas de Dios. Porque podemos decir, Señor, porque yo soy cristiano y me va bien mal, no me alcanza. Y me va, hermano, hasta ganando el más mínimo sueldo, Dios le hace que le rompa. Dios hace, ¿sabe? Que sus zapatos no se le rompan. Y que a sus hijos les dure más tiempo. Y que la ropa les dure más tiempo. Y cuando ya se está acabando, les regalen más ropa. Y que no se enfermen. Porque usted sabe que si se enferman, ¿qué pasa? Desgastación. Es tan simple, Dios es así, hermano. Entonces, ¿dónde está ese Dios de las maravillas? Si Dios está con nosotros, si somos cristianos, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde está ese carácter de un cristiano? ¿Dónde están esos cristianos genuinos que la gente dice, ese es un verdadero cristiano, esa es una verdadera cristiana? No que tantito le hablan y le dicen algo y ya le pone la mirada de águila, no creo, ¿verdad? Pero de halcón. Y el carácter y explota, hermano, y es un cristiano. Esa es una cristiana. Eso no son las maravillas de Dios, por eso la gente dice, no, para volverme así, mejor ni me vuelvo cristiano. De verdad, ¿cuánta gente está lastimada hoy por iglesias? Cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hoy los cristianos de hoy se creen algo, solamente porque cantan en alabanza, solamente porque tienen algún don,
y no les puedes ni hablar porque no están no estás a su altura. ¿Cuál es la señal de un cristiano? Hoy en día, ¿cuál es la señal de un cristiano? ¿El que asiste a la iglesia y que se registra en un libro? ¿O el que tiene un pescadito en su carro, hermano? Ya nada más uno ve un pescadito en su carro y dice, ese es cristiano. ¿Sí o no? ¿Esa es la señal de un cristiano? Jesús dijo que no. Y luego te le metes tantito y ya te la está con el claxon. Pero tiene el pescadito. Marcos 16, 17. ¿Dónde están las maravillas? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? 16, 17. Vean lo que dice el Señor en su palabra. Estas, fíjense, San Marcos 16, 17. Dios nos ilumine para verlo bien y para meternos nosotros al cuadro, porque podemos colocar a otra persona y decir, mi esposa, mi esposo. No, métase usted y vea dónde está fallando, porque usted es el que tiene que tener esta señal. Y vean lo que dice 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas son las señales de un cristiano. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero no, hoy los cristianos corren al doctor. No hay señal de un cristiano. Estas son las señales que dijo el Señor. De verdad, hermano, tiene que hacer algo, tiene que creer la palabra. ¿Y sabe por qué corre al doctor luego? Le voy a decir por qué. Porque no cree esta palabra, hermano. Esa es la verdad. ¿Por qué no se sientan y se arrodillan con su esposa, con sus hijos y pónganse a orar? Dice la Biblia esto, vamos a creerlo. Esas son las maravillas de Dios. Y si usted empieza a creer, déjeme decirle, Dios lo que va a hacer, va a honrar esa palabra, va a honrar esa fe y va a responder. Pero hoy no hacemos ya eso. Ya lo más fácil, vamos al doctor. Lo más fácil. Va a gastar, hermano. ¿Para qué quiere gastar? Si no puede, usted no necesita eso, gastar. Pero es lo más rápido. Es lo que nos enseña este sistema. Los mejores doctores. Es que este doctor sí es bueno. Es que ese doctor no es bueno. Uno mismo cree las mentiras del diablo. Sabemos que el doctor ayuda, claro. Y Dios les permitió eso. Pero le voy a decir algo, usted crea esta palabra. Crea lo que dice el Señor. Esta es la señal de un cristiano. No que usted puede echar fuera a los demonios. Los demonios son enfermedades que vienen de la quinta dimensión. Se da cuenta y usted lo puede hacer. Pero usted dice, no, que venga el pastor ahora. Es la verdad, hermano. ¿Dónde están las maravillas de ese Dios? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Vamos a ver aquí Marcos capítulo 2, versículo 1. Si es que no suceden estas cosas, es porque algo anda mal. Estamos fallando en alguna parte. Tenían que creer la palabra del profeta y obedecerla antes de ver las maravillas de Dios. Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Si Él sanó allá, si Él restauró allá, Él lo hace aquí también, porque Él no cambia. Pero la gente no cree, por eso dijo así: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque no hay fe, es una fe manufacturada, ¿verdad? Ya lo tenemos, 2:1. Dice aquí, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjese, lo más importante. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico,
que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe, fíjese, ¿qué vio Jesús? Sí. La fe de ellos tenían fe, dice, no se puede entrar por la puerta, no, tiene que entrar, ahí está Jesús, nada más con que Jesús lo vea y diga algo, ya él va a ser sano. ¿Se dan cuenta? Entonces, no fue un obstáculo que no se podía entrar. Abrieron el techo, ¿se dan cuenta? Eso se llama acción. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre así como que, imagínense, ¿no? Él iba por la sanidad, pero le fue mejor. Mucha gente hubiera dicho, no, yo lo que quiero es caminar. Porque mire, hermanos, le voy a decir algo. Dios le da y nos dice, no, ese yo no lo quiero. Dios le da un esposo y ese yo no lo quiero, Señor. Yo quería uno más alto. Dios le da una esposa, no, es que esa esposa yo no, Señor. Dios le da un carro y dice, no, pues es que qué carro me dio el Señor. ¿Qué casa me dio el Señor? Tengo que estar reparando. ¿Se da cuenta? Pero ese hombre le dijo lo mejor que podía recibir. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero bueno, él dice la Biblia que fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Él es el mismo. Pero ellos tenían que tener fe, hermano. Si usted no tiene fe, nunca va a ver sus maravillas. Si Gedeón no hubiera tenido fe, Dios no lo hubiera librado. ¿Sabe con cuántos hombres ellos vencieron a los madianitas? Y a toda esa gente que los robaban. ¿Con cuántos hombres? Los niños que estudian. 300. ¿Y cuántos eran los de los ejércitos? Era muchísima gente de los enemigos. Solamente con 300 hombres él le dijo, yo te la doy a ti. Pero él tuvo que creer. Él juntó un ejército. Y después le dijo, no, son muchos. Pero los otros eran más. No. Le empezó a tratar Dios con él hasta que solamente 300 hombres. Y le dio la victoria. ¿Te dan cuenta? No necesitamos tantos, hermanos. Como les decía el sábado ayer del evento, con uno, pero verdadero. Porque la gente quería ganar multitudes. La gente puede ver las fotos y decir, no, pues para eso va, para bien poquita gente. Hermano, con uno, pero verdadero, vale la pena todo. Porque el Señor mismo, solamente por un alma, fue a recorrer todo el mar para llegar a la ciudad de Gadara y rescatar un alma. Imagínense, todo el mar cruzó. ¿Y nosotros qué queremos, hermano? Con uno, pero verdadero. No necesitamos llenar este lugar. No es la meta, hermano. La meta de nosotros es llevar a la gente al rapto. Que la gente se prepare para que predique la palabra y no predique sensaciones. Y que Dios me dijo de esta manera y te voy a profetizar y cosas así. Y puras cosas buenas, ¿no? Cuando la Biblia dice que esto va a ser destruido, hermano. Va a ser destruido. No vienen cosas buenas a la tierra.
Lo único que viene bueno es el Espíritu Santo y eso es para llevar a casa. Nos va a sellar Dios. La gente espera ver que México cambie, no va a cambiar México ni ningún otro país, se van a empeorar. La copa se tiene que llenar de pecados, dice la Biblia, para que Dios venga por nosotros y nosotros deseemos salir de esta tierra. Si no deseamos salir de esta tierra, hermanos, quiero decirle, nos vamos a quedar aquí. Vamos a terminar Lucas capítulo 18, vamos a terminar con esto. Hoy es el tiempo de arreglar las cosas, colocar las cosas en su lugar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dios todavía cambia, transforma, pero necesita algo, fe. Sin fe no puede hacer nada. Dios no se mueve de otra manera, solamente a través de la fe. No hay otra manera por la cual Dios se pueda mover. Los milagros suceden, esos son reales, hermano. Son cosas que de verdad nosotros hemos visto, como Dios ha obrado, como Dios ha respondido las oraciones. Tienen que creerlo y tienen que ver que Dios sí cambia a las personas, que Dios sí cambia los corazones, que Dios sí cambia la manera de hablar, que Dios sí cambia el carácter de las personas. Sí, Dios lo cambia, de verdad. Y uno dice, no, esto va a estar bien difícil. No, sí lo cambia, hermano, de verdad que sí lo cambia. Vamos a ver, 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, fíjese, sobre la necesidad de orar siempre. ¿Ya ven? Y eso es lo que menos hace, de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, este hombre ni siquiera respetaba ni a Dios, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo este juez, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea que la viuda estaba todo el tiempo. Y dijo el Señor Jesús, fíjese, oíd lo que dijo el juez injusto, un juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Hablando de los escogidos de la novia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuántos claman a Él día y noche? Que claman, fíjese, ellos clamaron y Dios respondió, envió el profeta y le dijo a Gedeón, ¿verdad? Luego, ellos clamaron cuando estaban en Egipto y Dios envió a Moisés, ¿sí o no? Cuando clamaron. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, porque claman día y noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, imagínense, hermano, es una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente creerán? ¿Realmente van a creer que Dios viene, que nos va a arrebatar en las nubes, que va a haber una transformación de nuestro cuerpo, que van a ser abiertos, que nos va a revelar los misterios de los 7 truenos? ¿Realmente creerán? Si la gente no cree ni que Elías iba a venir antes de Jesús, ¿se dan cuenta? Ellos creen otras cosas, pero nos damos cuenta que Él tiene un pueblo que sí va a creer, hermano. Y usted ha sido llamado para que usted crea, no una parte de la Biblia, toda la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente un versículo. La gente hoy piensa que porque ya recibió al Señor Jesucristo, piensa, lo reciben hoy y mañana lo van a predicar. Uno no puede esperar que un bebé nazca y haya hecho un hombre, ¿sí o no? ¿A poco un bebé tiene que esperar a que crezca, sí o no? Dice, y nosotros crecemos en Cristo hasta la medida completa. El caso no es que una persona se convierta en esta noche y mañana salga a predicar el Evangelio, porque todavía tiene sus luchas, sus batallas, hermano. Todavía le gusta tal vez mirar a las mujeres, todavía le gustan varias cosas. Por eso dice, el caso no es que
una persona se convierte esta noche y mañana salga a predicar el evangelio. Nosotros crecemos hasta ser adultos, hasta la estatura completa de Cristo. Tiene que haber un proceso. Imagínense de pronto, Dios lo pone en una situación y usted lo pone de tesorero y está batallando con esa, y de pronto usted roba a los hermanos. Es la verdad, eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque cantó bonito o porque aceptó a Cristo. ¿Saben? Piensa uno, no, pues ya póngalo de diácono, póngalo de evangelista, y les llaman luego le dan los tipos. Pero es una mentira y un engaño, y por eso hay tantas decepciones en las iglesias. Pero Dios sí es el mismo de ayer y hoy por los siglos, y Él hace milagros, Él hace maravillas, Él cambia a las personas. Entonces, usted tiene que creer eso, hermano, creerle para que vea sus maravillas. Vamos a ponernos de pie. Dice en Hebreos 13:8, dice así: Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Él no cambia, pero hay que creerle, hay que tener fe en Él. Si tenemos fe, Él puede moverse, Él puede obrar, Él puede hacer milagros, Él puede restaurar su familia, su matrimonio, su vida, su caminar, su trabajo, todo, hermano. No hay límites con Dios. Él es el mismo. Si Dios está con nosotros, usted verá sus maravillas. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, esta noche que nos permites habernos reunido en este lugar, Señor. Sabemos, Padre, que somos hombres y mujeres con fallas, con errores. Pero aquí estamos, Padre, reconociendo delante de ti, de tu presencia, Señor, que tenemos fallas, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en alguna manera. Ayúdanos, Padre, para que podamos caminar y avanzar, Señor, y que no nos quedemos estancados, Señor, ahí donde estamos, Padre. Mucha gente se conforma con eso. Mucha gente solamente dice, yo con la fe puedo ser salvo. Y en parte tienen razón, pero tú dijiste, Señor, no solamente quédense con la fe, a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud hay que añadirle paciencia, templanza, dominio propio, amor fraternal, amor y todas esas cosas que dices ahí, Señor, las cuales dices, el que no tiene estas cosas está ciego, pero los que tienen estas cosas no volverán a caer jamás. Por eso la iglesia cae, Padre. Por eso el hombre se regresa, Señor. Pero hoy sabemos que tú tienes un mensaje para este tiempo final, el cual es poderoso y puede ayudarnos a vencer cualquier obstáculo, Padre, para llegar a la estatura de un varón perfecto, Señor. Ayúdanos a creer, Padre, que este mensaje, Padre, es tu palabra restaurada para esta edad, para este tiempo, Señor. ¿Cuánta gente no cree esto, Señor? ¿Cuánta gente piensa que es una iglesia más, Señor? Si fuera así, Padre, ya hubiéramos llenado este lugar, Padre. Ya hubiéramos hecho un lugar más grande, Padre, y fuéramos una denominación más. Y ya nos hubiéramos registrado como todos, Padre. Pero aquí estamos, Señor, confiando, Padre, lo que es su voluntad perfecta, Padre. Confiando que usted, Padre, dijo así: donde 2 o 3 estuvieran congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Donde dijiste, muchos ya son los llamados, pero pocos son los escogidos. También dijiste, estrecha es la puerta, Padre, y pocos son los que la hallan, Padre. Ayúdanos a ser de esos pocos, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer tu palabra, Padre. Porque mucha gente busca las bendiciones, mucha gente busca las maravillas, pero no pueden, Señor, escuchar tu palabra. Les es dura, Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayuda a tu gente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice estas almas que hicieron un esfuerzo por estar aquí, que lo hacen, Señor, aunque la carne no quiere sujetarse, Padre, pero sabemos que aquí están, Padre, y han vencido una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Gracias a Dios. Gracias, Señor.